Hola, soy Jacqueline Valverde, estudiante en la Universidad ISEL. Estoy cursando la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Este es un video para el trabajo de reporte de lectura del capítulo 7 y 8 del Archivo de Administración de Recursos Humanos. Este es un trabajo para la materia de Desarrollo del Talento Humano, quien imparte el profesor Carlos de Jesús Montaño Martínez. Capítulo número 7. Diseño de puestos. Lo que se verá en este capítulo será el concepto de puesto, concepto de diseño del puesto, modelos de diseño de puestos y equipos de trabajo. Concepto número 1. Concepto de puesto. El concepto de puesto se basa en las nociones de tarea y obligación y función. Tarea es toda actividad individualizada y realizada por el ocupante de un puesto. Por lo general es la labor que se atribuye a los puestos simples y repetitivos, como montar una pieza o hacer una rosca de tornillo, tallar un componente e inyectar una pieza. Obligación es toda actividad individualizada y realizada por el ocupante de un puesto. Función es un conjunto de tareas o de obligaciones ejercidas de manera sistemática o reiterada por el ocupante del puesto. Puesto es un conjunto de funciones con una posición definida en la estructura organizacional, es decir, en el organigrama. La posición define las relaciones entre un puesto y de los demás. En el fondo son relaciones entre dos o más personas. En el organigrama significa establecer estas 4 vinculaciones o condiciones. El ocupante es la persona designada para ocupar un puesto. En el fondo, toda persona que trabaja en la organización ocupa un puesto. Hay puestos que tienen un único ocupante, como el director, mientras que otros exigen varios ocupantes que realizan las mismas tareas. Las tareas u obligaciones constituyen a las actividades que realiza el ocupante de un puesto. De este último se espera que realice las tareas u obligaciones habituales de este puesto, que se subordine a su superior y administre a sus subordinados y responde a su unidad de trabajo. Concepto número 2. Concepto de diseño del puesto. Diseñar un puesto significa establecer 4 condiciones fundamentales. 1. El conjunto de tareas u obligaciones que desempeña el ocupante. 2. Cómo efectuar ese conjunto de tareas u obligaciones. 3. A quien reporte el ocupante del puesto, es decir, relación en su jefatura. 4. A quien supervisa o dirige el ocupante del puesto, es decir, la relación con sus subordinados. El diseño del puesto es la especificación del contenido del puesto, de los métodos de trabajo y de las relaciones con los demás puestos, con el objetivo de satisfacer los recursos tecnológicos, organizacionales, sociales y personas de su ocupante. En el fondo, el diseño de puestos es la forma como los administradores protegen los puestos individuales y combinan para formar unidades, departamentos y organizaciones. Modelo de diseños de puestos. Quizá el diseño de puestos sea tan antiguo como el mismo trabajo. Desde que el ser humano tuvo que dedicarse a las tareas de la caza o de la pesca, aprendió que por medio de la experiencia a lo largo de los siglos a modificar su desempeño para mejorarlo, cuando la tarea aumentó y exigió un número mayor de personas, la cosa se complicó. Pero a pesar de todos los cambios sociales, políticos, económicos y culturales e incluso demográficos durante la larga historia de la humanidad, la situación básica del hombre que desempeña una tarea bajo la dirección de otro jamás ha cambiado, así con la profunda división de trabajo a consecuencia de la revolución industrial y el seguimiento de las fábricas. La interdependencia gradual de los trabajos, la invención de la máquina y de la mecanización, el advenimiento de la administración científica y el movimiento posterior de las relaciones humanas, aunque no el contenido del trabajo se alteró, pero se conservó la esencia de la situación de la dependencia de una persona respecto de otra. Fue hasta la década de 1960 cuando un grupo de científicos conductistas y consultores de empresas demostró que los antiguos enfoques en el diseño de puestos generaban resultados contrarios a los objetivos organizacionales. A partir de entonces surgieron modelos nuevos para el diseño de puestos.
Equipos de trabajo. Una fuerte tendencia del diseño moderno de puestos es la creación de equipos de trabajo. De preferencia deben ser autónomos y autoadministrativos. Son grupos de personas cuyas tareas se rediseñan para crear un alto grado de independencia y que disponen de autoridad para tomar decisiones respecto a la realización del trabajo, como programación, horario, métodos y procesos. Los equipos de trabajo operan mediante un proceso participativo de toma de decisiones, tareas compartidas y responsabilidad de trabajo administrativo de nivel superior. Un aspecto fundamental es la habilidad multifuncional. Cada miembro del grupo debe poseer todas las habilidades para desempeñar diferentes tareas, y eso significa polivalencia. Como un punto interesante, el empleo, generalmente cada puesto es representado en el organigrama por medio de un rectángulo con dos conexiones. La conexión que va hacia arriba lo une con el puesto superior y representa la responsabilidad en términos de subordinación. La conexión que va hacia abajo lo une con los puestos inferiores y representa la autoridad en términos de supervisión. De esta forma, ubicar un puesto en el organigrama implica indicar su nivel jerárquico: dirección, gerencia, supervisión, operación, etc. ¿En qué área se encuentra? Departamento, supervisión, operación. Departamento o división. ¿A quién reporta? ¿Quién es su superior inmediato? ¿A quién supervisa? ¿Cuáles son sus subordinados directos? ¿Y cuáles puestos tienen relaciones laterales? Capítulo número 8. Descripción y análisis de puestos. Lo que se verá en este capítulo: descripción de puestos, análisis de puestos, métodos para la descripción y análisis de puestos, etapas de análisis de puestos y objetivos de la descripción de análisis de puestos. Principalmente veremos qué es un puesto. Un puesto se define como una unidad de la organización que consiste en un grupo de obligaciones y responsabilidades que los separan y distinguen de los demás puestos. Estas obligaciones y responsabilidades pertenecen al empleado que desempeña el puesto y proporciona los medios con los cuales los empleados contribuyen al logro de los objetivos de la organización. La descripción de puestos. Para conocer el contenido de un puesto es necesario describirlo. Su descripción es un proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades que lo conforman y distinguen del resto de los puestos en la organización. La descripción de puestos representa la descripción detallada de las atribuciones o tareas del puesto, lo que hace el ocupante, la periodicidad o de su relación, cuándo lo hace, los métodos para el cumplimiento de esas responsabilidades o tareas, y los objetivos. Es más que nada una enumeración por escrito de los principales aspectos significativos del puesto y de las obligaciones y responsabilidades adquiridas. En esencia, las tareas o responsabilidades son los elementos que componen una función de trabajo y el ocupante debe realizar. Las diversas fases del trabajo constituyen el puesto completo. De este modo, un puesto es un conjunto de todas las actividades desempeñadas por una única persona que puede considerarse en un concepto unificado y ocupan un lugar formal en el programa. En resumen, la descripción de puestos se refiere a su contenido, es decir, a sus aspectos intrínsecos. Segundo concepto: el análisis de puestos. Una vez hecha la descripción, sigue el análisis de puestos. En otras palabras, ya identificado el concepto, se analiza el puesto en relación con los requisitos que impone a su ocupante, aunque guardan una estrecha relación con los propósitos y procesos de obtención de información. La descripción y el análisis de puestos son dos técnicas muy distintas. Mientras la descripción se ocupa por el contenido del puesto, el análisis estudia y determina todos los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige para su adecuado desempeño. Por medio del análisis se valoran los puestos posteriormente y se clasifican para efectos de comparación.
Métodos para la descripción y el análisis de puestos. La descripción y el análisis de puestos constituyen una responsabilidad de línea y una función de staff. La responsabilidad de proporcionar la información sobre el puesto es solo de línea, mientras que la prestación de los servicios para recopilar y organizar la información es responsabilidad de la función del staff, representado por el analista de puestos. El analista de puestos reúne, analiza y desarrolla datos ocupacionales relacionados con los puestos, los requisitos necesarios para ocuparlos y las características del ocupante, que sirven de base para la asesoría vocacional, la evaluación de puestos, la selección de personal y otras prácticas vinculadas con la administración de recursos humanos. Estudia los puestos que se desempeñan en industrias, comercio y otras organizaciones y redacta descripciones de los elementos de los puestos, así como los requisitos físicos e intelectuales necesarios en el ocupante. Desarrolla medios para asesorar a trabajadores inexpertos o a los que desean cambiar de puestos y prepara entrevistas para facilitar la colocación de los trabajadores. Utiliza datos para desarrollar sistemas de evaluación de puestos y recomienda cambios en la clasificación de los puestos. Elabora organigramas, describe en monografías patrones o tendencias de las industrias. Desarrolla esquemas de exámenes para medir el conocimiento ocupacional y las habilidades de los trabajadores, realizando una investigación. El analista de puestos puede ser un empleado especializado del staff, así como el jefe del departamento en el que se encuentra el puesto que se va a describir y analizar, e incluso el propio ocupante del puesto. Eso depende del grado de calificación de los interesados. Los métodos más utilizados para la descripción y el análisis de puestos suelen ser los siguientes: la observación directa, cuestionario, entrevista directa y métodos mixtos. Etapas en el análisis de puestos. De manera resumida, un programa de análisis de puestos comprende 3 fases o etapas: planeación, preparación y realización. La etapa de planeación es la etapa en la que se planea todo el trabajo para el análisis de puestos. Es una etapa de trabajo de escritorio y de elaboración de planeación. Exige los siguientes pasos: determinar los puestos para describir y analizar e incluir en el programa de análisis sus características, naturaleza, tipología, etc. Elaborar el organigrama de puestos para ubicarlos, y al hacerlo se definen los siguientes aspectos: nivel jerárquico, autoridad, responsabilidad y área de acción. Elaborar el cronograma de trabajo para especificar por dónde empezar el programa de análisis. Elegir el o los métodos de análisis. A partir de la naturaleza de las características de puestos por analizar, se eligen los métodos de análisis adecuados. En general se utilizan varios métodos, pues es difícil que los puestos presenten naturaleza y características similares. El método elegido será el que presente más ventajas, o por lo menos las menores desventajas, en función de los puestos. Seleccionar los factores de análisis para estudiar los puestos con base a los criterios conjuntos, que son: número 1. Criterio de la generalidad. Los factores de análisis deben estar presentes en toda totalidad o por lo menos el 35% de los puestos por estudiar. Para comparar las características ideales de los ocupantes con un porcentaje menor, el factor desaparece y deja de ser un instrumento de comparación adecuado. Número 2. Criterio de la variedad o discriminación. Los factores de análisis deben variar de acuerdo con el puesto, es decir, no pueden ser constantes ni uniformes. El factor de escolaridad necesaria, por ejemplo, atiende al criterio de generalidad. Todos los puestos exigen cierto nivel de escolaridad o de instrucción, y también al de la variedad, pues todos los puestos exigen una escolaridad diferente, desde la primaria incompleta hasta estudios profesionales.
Para entender el criterio de generalidad, los puestos suelen dividirse en varios sistemas, puestos de supervisión, obreros, trabajadores por hora, etc., porque son pocos los factores de especificaciones que consiguen atender una amplia gama de características de los puestos, como dimensionar los factores de especificación. Otro sería graduación de los factores de especificación. Y como último punto, los objetivos de la administración y análisis de puestos. Los usos para los resultados del análisis de puestos son muchos. Constituye la base para el reclutamiento y selección del personal, identificando de las necesidades de la capacitación, definición de programas de capacitación, planeación de la fuerza de trabajo, evaluación de los puestos para fijar niveles salariales, proyección y equipamiento de métodos de trabajo. Casi todas las actividades de recursos humanos se sustentan en la información que proporciona el análisis de puestos. En realidad, los objetivos de la descripción y análisis de puestos son muchos, pues los puestos constituyen la base de cualquier programa de recursos humanos. Los objetivos principales son subsidios para la elaboración de anuncios, demarcación del mercado de mano de obra donde se debe reclutar, que es la base para la selección del personal. 2. Determinar el perfil del ocupante del puesto, con lo cual se aplica la batería adecuada de exámenes como base para la selección del personal. Número 3. Obtener el material necesario para el contenido de los programas de capacitación como base para la capacitación del personal. Número 4. Determinar mediante la evaluación y clasificación de puestos los niveles salariales, de acuerdo con la importancia relativa de los puestos dentro de la organización y del nivel de los salarios en el mercado de trabajo como base de la administración de sueldos y salarios. 5. Estimular la motivacional del personal para facilitar la evaluación del desempeño y del mérito funcional. Nuestra última nota interesante sería sobre la etapa de realización. En la etapa de realización se observa la función del staff, obtener la información por medio de la metodología empleada, y la responsabilidad de línea, proporcionar la información también por medio de la metodología empleada. La etapa de la realización es la fase en la que se obtienen los datos de puestos que se van a analizar, en la que se redacta el análisis, la obtención de los datos sobre los puestos mediante el método. 2. Selección de los datos obtenidos. 3. Redacción provisional de análisis a cargo del analista de puestos. 4. Presentación de la redacción provisional al superior inmediato para que la ratifique y la rectifique. 5. Redacción definitiva del análisis de puestos. Y número 6. Presentación de la redacción definitiva del análisis del puesto para su aprobación. Ya he terminado de leer los puntos más importantes de los capítulos 7 y 8. A continuación les leeré mi conclusión. Bueno, para mí en el capítulo número 7 pudimos aprender un poco sobre cómo presentar los modelos para el diseño de puestos, analizar el diseño de puestos, señalar los medios para garantizar la satisfacción del puesto. En muchas organizaciones, las estrategias y prácticas de recursos humanos solo se verifican y revisan esporádicamente cuando surge algún problema o situación. Lo único que se espera del trabajador es que se interese en la relación de su labor como se le impuso y de manera eficiente en la medida en que se le ofrece una remuneración y premios de producción. En el capítulo 8 se pudo aprender sobre cómo saber cómo se realiza la descripción y el análisis de puestos, comentar los objetivos de la descripción y el análisis de puestos. Y eso ha sido todo. Gracias por haberme escuchado. Hasta luego.